¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta entrevista de la semana en Telearacena, en la que hoy recibimos una visita muy especial que nunca antes hemos tenido en nuestra televisión, aunque bueno, sí que ha habido un vínculo largo con las personas que hoy nos visitan, con las que hemos hecho más que algún trabajo que les hemos podido mostrar en Telearacena. Lo van a descubrir en unos momentos. Vamos a hablar con los galardonados de los próximos premios de la Gala del Turismo, los galardones turísticos Gruta de Aracena, y en esta ocasión con los galardonados locales, con la categoría local. Y es que en estos premios que se instituyeron en la pasada edición, en torno al Día Mundial del Turismo, en esa categoría de local y de lo que es la promoción local del turismo, se vienen reconociendo en su corta historia a empresas de Aracena que sean señas de identidad en ese sentido, de lo que hayan podido aportar al desarrollo turístico de nuestro municipio. Y en eso mucho ha tenido que ver, en esa historia del crecimiento turístico de Aracena, mucho ha tenido que ver la empresa o los representantes de esta empresa que hoy nos visitan en nuestro plató y que son los galardonados de este año en la Gala del Turismo. Hablamos de la confitería Rufino y nos acompañan pues, dos de los miembros, de los hermanos de esta generación que es ya la sexta de la confitería, la quinta de la confitería Rufino. Pilar Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y su hermano Rafael Hola, Rodríguez, buenas noches, bienvenido. Gracias. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, esto de ser, es verdad que esta gala, bueno, es reciente, esta es la segunda edición, pero el que rápidamente la mirada de la institución se fije en la confitería Rufino para agradecer sobre todo pues el trabajo que en una larga trayectoria de más de un siglo de esta confitería se ha venido haciendo y lo que ha supuesto la confitería Rufino para el desarrollo del turismo en Aracena, eso yo creo que no se asimila así tan rápido y os estará dando mucho que pensar en estos días desde que habéis recibido la noticia, ¿no, Pilar? ¿Cómo os ha llegado la notificación de este galardón, un poco qué es lo que está suponiendo en la confitería Rufino pues este premio? Bueno, pues es un galardón que está muy bien, ha llegado muy bien, estamos muy contentos de haberlo recibido. Nos llamó el alcalde para decirnos que nos habían concedido el galardón, que incluso no siendo una empresa de servicio turístico, pues que bueno, que por la trayectoria que tenía, la historia y lo que como donde quiera que fuese, que vayas, que nombras Aracena y aparece el nombre de la confitería Rufino, pues que creían que había sido, que había que tenerle un reconocimiento. Bueno, un galardón que aún no ha sido entregado, ya ha sido comunicado y trasladado pues, a través de los medios de comunicación, las noticias desde luego se ha difundido rápidamente. Se entregarán el próximo lunes en la Gruta de las Maravillas, en la Sala de la Catedral, en un acto en el que otros grandes galardonados os acompañan. Imagino que bueno, pues estaréis ya preparando, Rafael, un poco pues cómo va a ser ese día, ¿no?, de recibir tanto en el contexto de la familia como en el contexto de la empresa donde tenéis un buen número de trabajadores, ¿no? Sí. ¿Cómo está siendo todo eso? Pues sí, en principio agradecerle al Ayuntamiento que se haya acordado de nuestra empresa y que por supuesto el turismo en Aracena es muy importante y que a nosotros nos viene muy bien. Además de eso, pues recibirlo con la alegría de nosotros y de todos los que están con nosotros, ayudándonos y trabajando con nosotros, y en fin, pues con mucha alegría. Bueno, esto es algo que se comparte, bueno, porque el equipo de confitería Rufino, además de la familia, que es una familia grande, en esta quinta generación, ya tenéis la sexta generación de confitería Rufino en puerta también, ¿no? Vuestros hijos, los descendientes ya de... Sí, precisamente son sobrinos los que están también trabajando. También, o sea, ya tenemos una sexta generación que garantiza pues la continuidad de esta confitería, que bueno, se ha mantenido pues con su esencia desde el principio. Antes de entrar en esta entrevista que les ofrecemos en Telearacena, hablábamos con Pilar y con Rafael de cómo cuando llega la confitería Rufino a manos de esta familia,
que fue a manos de tu padre, Pilar, mis padres, o de tus padres, se mantuvo esa esencia que había tenido desde el origen la confitería Rufino, ¿no? Y eso es lo que digamos que ha sido la característica del éxito, ¿no? Claro, es que fue una condición. Mi padre, Rafael, se aseguró de la persona que quería que se quedase con la confitería, porque tendría que llevar a cabo una serie de condiciones que él había puesto, que era que se mantuviese el nombre, se mantuviese todos los procedimientos, la calidad de los productos, los empleados y todo. Era como la empresa en sí sigue exactamente igual, lo único que cambia es la gerencia o el propietario, en este caso eran las dos cosas iguales, ¿no? Y mi padre asumió y mi madre asumieron los dos esa condición, y de hecho Rafael, que es un caso que que nos halaga a nosotros, pasaba a diario al principio, después ya fue de forma más periódica, pero es que casi hasta el final de su tiempo, de sus días, y que hasta que él pudo concretamente. Pasaba a diario para saber si, y para de allí mismo comprobar que se estaban haciendo exactamente las cosas como él las hacía. Y eso es un halago, fue un halago para nosotros, y gracias a que se mantuvo en las cosas como él quería, nosotros ahora mismo yo creo que vamos haciendo las cosas como él quería y nos sentimos orgullosos de eso. Es una empresa familiar, artesana, que ha transmitido su saber de generación en generación, que encontró ese legado que venía ya de 3 generaciones desde su fundador, sí, Rafael Rufino, en 1875. Sí. Estamos hablando de una historia que se nos escapa totalmente a los presentes de lo que nos podíamos imaginar, ¿no?, que fue, pero sí que, bueno, la familia ha ido salvando mucha documentación, material que podemos ir ofreciéndoles, y les vamos a ofrecer esta noche a lo largo de esta entrevista para conocer algunos detalles sobre la historia de la confitería Rufino muy interesantes, ¿no?, y que nos pueden un poco pues llevar, ¿no?, hasta esos tiempos de inicio, ¿no? Si os parece, vamos entrando un poquito por ahí, por la historia. Ya hemos hablado de ese año de fundación, en 1875, y bueno, hoy día conocemos la confitería Rufino en la calle Constitución, pero no estaba ahí. Su origen estaba en otra calle también de renombre y de solera, en Aracena, ¿no? Estaba en la calle Barberos, ¿no? Sí, en la calle Barberos. Que era la antigua calle Badía. Sí, la antigua calle Badía, que fue allí donde se fundó la confitería, y después pasó a la calle Constitución, que era en aquellos tiempos. Bueno, esa calle Badía ha tenido varios nombres, por la documentación que tenemos ha tenido varios nombres, pero Rafael siempre la llamaba Badía. Y de hecho ahora mismo junto al nombre de calle Barbero aparece Antigua Calle Badía. Eso está puesto también. Fue su primer nombre. Debe ser. Pero sí es curioso que en el trabajo de conservación que habéis hecho de los archivos de la empresa, repasando las facturas antiguas, se puede hacer un análisis de cómo fue cambiando la calle Barberos de nombre. O sea, al final los archivos de las empresas nos dan muchos datos sobre la vida también de Aracena, ¿no? Sí. Como fue calle Colón o Queipo de Llano, tuvo varios nombres, ¿no? Sí, esa concretamente se llamó también calle Colón y calle Alcalá. Ajá. Y después ya de ahí pasó a calle Queipo de Llano, que ahora actualmente es calle Constitución, y que es donde actualmente está la confitería. Bien. O sea que tenemos, a través de las facturas de la confitería Rufino, podemos hacer también historia de Aracena. Sí. Estaba allí en la antigua calle Barberos en sus inicios, hasta que se traslada a la calle Constitución ya en propiedad de esta segunda generación, antes, ¿no? Incluso, ¿no? Eso debió ser en la segunda o tercera generación. Segunda o tercera. O Rafael o su madre, una vez que enviudó
es que el abuelo de Rafael fue el fundador. Se quedó después, se quedó el padre de Rafael. El padre de Rafael murió, se quedó su mujer y Rafael ya por último, y la última generación. Y después ya fue cuando lo pasó. Y en esa época fue cuando ya pasó a la calle Constitución, a Antigua Queipo de Llano, y donde se trasladó la confitería. ¿Tenéis, aún conserváis utensilios y bueno, imágenes que nos trasladan directamente hasta la época de origen de la confitería? Hablábamos, Rafael, antes de esa vitrina tan característica de la confitería Rufino que todos vemos al entrar, que es una vitrina que está cargada de historia. Sí, sí. De hecho, se ha movido 2 veces en la historia de la confitería y la hemos intentado mantener al máximo de su antigüedad, el restaurarla lo mejor posible y el que quede lo más igual posible a su inicio. O sea, una vitrina que está desde el inicio de la confitería Rufino. Sí. Nos puede contar el paso de la historia de Rufino. Además, hay curiosidades sobre ella. ¿La hizo el propio Rafael Rufino, el fundador? El fundador, sí, la hizo el abuelo de Rafael, que también se llamaba Rafael. Hay muchos Rafaeles en esta historia. Él fue el que la hizo y fue tallando la parte de arriba, que está muy tallada, muy labrada, tiene mucha... parece un encaje, es como si fuese un encaje. Bueno, pues eso está todo hecho a mano, con navaja, y está todo tallado a navaja. Y después los cajones, o sea, los huecos de la vitrina, esos es un reciclaje. Fíjate tú, en aquella época, y bueno, también es que se aprovechaba en aquella época todo. Y son las cajas de la leche condensada, cajas de dátiles, todo ha ido uniéndose hasta que se formó la vitrina. Eso es lo que tenemos nosotros de conocimiento. Claro, ya las puertas, pues sí, son talladas a mano también, y todavía cuando se hace incluso una fotografía, se nota como si hay algún tipo de brillo. Los cristales nuevos son una raya continua y los cristales antiguos una raya de un brillo que tiene ondas, y a simple vista se ve perfectamente. Y las copas que están por allí también son antiguas, hay algunas por detrás que es que no, es simplemente la cara, la cara que se ve. Sí. O sea, habéis cuidado y mimado mucho la confitería en todos los detalles, por supuesto en las recetas, que es realmente el tesoro de la confitería Rufino, pero también en los utensilios y bueno, en la decoración y en todo lo que hace que el turista que viene a Aracena, y también los aracenenses, que os apreciamos, pues valoren, ¿no?, de la confitería Rufino, ¿no?, ese aire de tradición, de artesano, de auténtico que tiene vuestra confitería. En cuanto a las recetas, también curiosidades antiguas que podemos contar. Antes me comentaba Pilar algo muy curioso, ¿no?, y es cómo se importaban las recetas, cómo iban llegando, pues pasteles que hoy día nos parecen muy habituales, como pueden ser las carmelitas, pues cómo eso tiene una historia detrás, cómo llegan las carmelitas a Aracena, vuestro pastel estrella, las yemas, los flanes. ¿Qué nos podéis contar de eso? Bueno, lo que es la yema, las especialidades de la casa son muy antiguas. Eso, lo que es la yema, el tocinillo, la biscotela, pues eso desde los inicios de la confitería Rufino los harían ellos y lo han ido pasando a generaciones. Hay algunos utensilios todavía que hay que utilizarlos tal cual estaban, por ejemplo, el cobre para el caramelo, en fin, hay algunos utensilios que hay que utilizarlos todavía porque es que si no, no te salen. Pero hay otros que ya los tenemos como museo, ya que hoy en día no se pueden utilizar. Pero lo que es la receta intentamos seguirla al máximo posible, porque nuestra pastelería es tradicional y es lo que la gente viene buscando, lo más artesano y lo más tradicional posible. Hoy en día el resto de pasteleros van mucho por la innovación y nosotros seguimos con la tradición. ¿Y cómo llegaron las carmelitas a Aracena? Bueno, pues las carmelitas llegaron en el viaje de novio de mis padres. Pues
salieron de viaje y pararon a unos amigos que tenían pasteleros en Villaverde del Río y estuvieron allí unos días con ellos y Carmelita era la hija de estos pasteleros y le pusieron el día del nacimiento de la niña, le pusieron a la niña Carmelita y le pusieron a la masa esta de bollería, le pusieron también Carmelita, que va rellena con la crema de vainilla y el fondant. Y entonces pues le dijo el pastelero de allí de Villaverde a mi padre, pues esto se vende muy bien. Y dice, a ver, pues enséñame. Y se la trajo para acá. En el viaje de novio se trajo la receta de la Carmelita y claro, así ha ido introduciendo muchas cosas. Cada vez que iba a algún sitio de viaje, pues iba aprendiendo algo. Bueno, pues cada vez que nos comamos una Carmelita a partir de ahora, una Carmelita de Rufino, nos vamos a acordar de esta historia, ¿no? Hay mucho que contar, ¿no? Del recorrido, de la trayectoria, de esas curiosidades, ¿no? Y de ello mucho hay documentado también, ¿no? Tenemos por ahí algunos recuerdos interesantes, la factura más antigua que se conserva de la confitería Rufino, por ejemplo. Que también nos aporta datos muy interesantes, ¿no? Sí, 1886. 1886, sí. Y además esa factura, la curiosidad que tiene, además de la fecha, es que está valorada, la unidad de medida son las libras, no son kilos, y la moneda es los reales de Bellón, no es la peseta ya vino después, que también hay otras facturas también valoradas en pesetas, pero esta está concretamente en reales de Bellón. Claro, es de 1886, es que... Por eso decía yo que no nos hacemos una idea de lo que supone más de un siglo de historia en una empresa. Y bueno, es un poco lo que vemos ahora y lo que podemos ver porque se conservan algunos documentos, pues un poco nos dice, ¿no? Lo que ha supuesto el mantener una empresa viva y viva además con un nombre que se escucha a un nivel importante, a un nivel nacional prácticamente conocido en todas partes, la confitería Rufino, y también a nivel internacional. Por ahí tenemos algunos recortes de prensa, ¿no? de revistas internacionales. Sí, ¿no? Hay revistas italianas, revistas japonesas, guías de turismo inglesas también. Hay muchísima documentación en ese sentido. Pero bueno, ahora, antiguamente, bueno, hace unos años, solamente podíamos tener aquellas que nos iban mandando realmente. Ahora ya es más fácil buscarlo por el tema de internet, pero antes, bueno, pues si te mandaban la revista donde aparecías, tenías la suerte que te mandaban, pues nada, eso ya era un tesoro. Nos mandaban algo de eso y para nosotros un tesoro, sí, porque es que habéis eso... estado en revistas y en periódicos que realmente no sepáis que habéis estado, porque os ha llegado algo, lo que me cuentas, ¿no? Lo que os ha ido llegando es, bueno, pues una parte de los sitios donde habéis podido estar reflejados, ¿no? Sí, sí, una parte. Y también estamos en literatura, que no sé si lo sabía, Ángela Becerra, que es una escritora catalana, y ella pues nos refleja en un libro suyo, refleja cómo a la muerte del protagonista del libro, de la novela, es una novela, y cómo quiere que dentro de su tumba, aparte de puro, él da una relación de cosas que quiere que entren dentro de su tumba o dentro de su ataúd, y entre ellas van los pasteles de Rufino. Madre mía, está en la literatura. Sí. Qué bueno. Curioso, y además hay presencia de los pasteles de Rufino en muchos, no solo en artículos, sino bueno, en curiosidades del tipo, nos comentabas, Pilar, también, bueno, que os piden pasteles, una cosa que es raro, ¿no? Pues hasta la otra punta de España una caja de pasteles, ¿no? Para un cumpleaños o una tarta, eso ocurre, ¿no? También, o sea, hasta ese punto es grande el nombre de la confitería, ¿no? Sí, nos lo piden, pero claro, hay un problema que es el transporte. Nuestros pasteles son para ser vendidos en el día o para ser consumidos en el día, al día siguiente, o al menos eso es lo que nosotros queremos. Pero es que ahora, si nosotros mandamos, pero hay un trayecto entre que sale de aquí hasta, y además a través de una empresa de mensajería, con lo cual no siempre llega bien.
el cliente lo consiente y mientras que el cliente lo consienta sí se lo mandamos, si no, no. Lo aceptan. Pero lo aceptan. Sí, pero sí que es curioso, ¿no? Como... incluso cumpleaños, que en Gijón hay un cliente que si no celebra su cumpleaños con una tarta nuestra, aunque le llegue rota, no es cumpleaños. Sí. Y sin necesidad de ser oriundo de Aracena. No es. No lo son. No, es andaluz, pero no es de aquí, es gaditano. O sea, que se les tiene una estima importante a los pasteles de Rufino. Sí que es cierto que la confitería Rufino es, y por eso viene también, probablemente este galardón concedido y este reconocimiento, es una parada obligada en el camino para quien va de largo, es una parada obligada para quien hace turismo en Aracena. O sea, el decir, vamos a tomar café con unos pasteles de Rufino, es una frase extendida, ¿no?, entre los visitantes, ¿no? Digamos que sois una motivación más o parte de la oferta turística. Vinculamos el nombre de Aracena a la Gruta de las Maravillas, a la confitería Rufino, a los pasteles de Rufino, al jamón y casi que esos son los tres elementos, ¿no?, que rápidamente nos vienen a la cabeza cuando hablamos de Aracena, ¿no?, o vienen al turista a la cabeza, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Eso lo veréis y lo apreciaréis, ¿no?, cuando recibís a los clientes, ¿no? Sí, el turismo gastronómico está muy en auge y gracias a la Gruta de las Maravillas y al buen hacer de todos los restaurantes de aquí y de todas las empresas que se dedican a la hostelería, pues Aracena es un enclave fundamental, tanto para el turismo de visita como para el turismo gastronómico. Y claro, después de comer, pues qué mejor cosa que un buen café y unos pastelitos. Has dicho algo muy interesante y es que al final se construye, ¿no?, entre todos, ¿no? El turismo gastronómico está en auge, en Aracena lo estamos viendo cada vez más en los últimos años, pero sí que es verdad que tiene que existir ese complemento, ¿no? Tienen que existir primero el reclamo turístico, has nombrado a la gruta, la naturaleza también, después tienen que estar los restaurantes también apoyando, dando esa primera parte para que también tengan sentido los pasteles después, ¿no? O sea, todos os complementáis, os apoyáis unos en otros, ¿no? Sí, por supuesto. Todos suman. Sí, Pilar, iba a decir algo en ese sentido. No. Pero bueno, sí, quizá... Bueno, hemos hecho un pequeño paréntesis, pero sí que tenemos por ahí algunas curiosidades más que queremos mostrar de la historia de la confitería. Hay un paso doble que tenéis enmarcado, además allí en el despacho, en la calle Constitución, que es importante también para vosotros. Hemos hablado de que estáis en prensa, en revistas, en literatura y en la música también. Sí, eso es un paso doble que se encontró en el Ayuntamiento de Aracena cuando se hizo el traslado desde Santa Catalina a la Plaza Doña Elvira. Claro, al hacer la mudanza salió ese paso doble y nos lo llevaron allí, claro, para nosotros otro tesoro más, es una joya para nosotros. Nos hemos llevado durante varios años buscando quién hizo aquel paso doble, porque además aparece también no solamente el escritor del paso doble, sino también el músico. Encontramos el músico, no hemos podido, cuando ya hemos encontrado dónde podrían estar las partituras originales, estaban en Ronda, porque este señor se fue directamente a Ronda, allí se ha hecho una asociación con su nombre y ya pues en la asociación me dijeron que lo habían robado todo y que ya no podíamos tenerla ni verla, nada. Después, por último, el escritor pues vivía en un pueblo de Badajoz e intentamos contactar con él, pero ya era demasiado mayor y el hijo tampoco nos dejaba tener una... Pero ya, bueno, pues hemos tenido referencias de este señor y hemos ido aumentando también pues todo lo que pudiéramos saber alrededor de ese paso doble y hemos ido recopilando datos también. ¿Habéis escuchado alguna vez el paso doble? ¿Ha sido interpretado? Ha sido interpretado por la banda de música de aquí de Aracena, la anterior, cuando estaba de director José, y ellos, mi madre dice que ella lo escuché, o sea que se tocaba en el paseo.
O sea, que ha sido sí, sí, popular. sí, ha sido popular. Sí, sí. Pero bueno, ya no, ahora mismo no está, sí que tiene, le hemos dado las partituras también a la actual banda de música, para ver si en algún momento lo podían pasar, porque está escrito para piano, para pasarlo a, bueno, a los diferentes instrumentos, pero todavía no tenemos constancia de que tiene letra, está dedicado a la confitería Rufino. Y a la Gruta de las Maravillas. Y a la Gruta de las Maravillas, dos maravillas de Aracena. Y bueno, sí que tiene una letra totalmente alusiva pues a la confitería. Habla de la confitería, de las milhojas, de los tocinillos y todo también lo relaciona con la Gruta. Bien, bueno, otra curiosidad que hay por ahí, que no queremos que se nos escape, porque es un material totalmente exclusivo que nos ha facilitado la familia Rodríguez, y bueno, una factura de electricidad que es el tercer contrato, o sea, el contrato de electricidad que fue el tercero de Aracena, o sea, la empresa Confitería Rufino fue la tercera en contratar electricidad en nuestro municipio. Ya muchos años, en 1903. En 1903 se hizo el contrato de electricidad para la confitería y los dos primeros fueron los casinos, precisamente. ¿Cómo no? Va todo. Casino Obrero y Casino Arias Montana, y después la confitería, el tercero, en 1903. Bueno, la llegada de la electricidad también. Y bueno, eso da que pensar que sería probablemente la empresa más fuerte que tenía Aracena, porque en esos momentos, si es la primera empresa que contrata electricidad, pues probablemente podría ser, ¿no? Son ya suposiciones. Son suposiciones, no hay nada que lo podamos corroborar. Bueno, y tenemos anuncios en ferias, artículos de articulistas de periódicos de renombre, en ABC. En fin, tenemos por ahí mucho material, ¿no? Que podemos extraer y del que se puede sacar pues, muchos detalles de la historia. El tocino de cielo es titular en alguna ocasión, en algún periódico que encontramos por ahí antiguo. Yo creo que los dos, en el tocino de cielo, tanto a Torcuato Luca de Tena como a Barbeito, a los dos les fascina. Sí, y claro, los dos pues tanto Luca de Tena cuando venía por aquí pues siempre tenía algo que decir de la confitería, siempre había algún artículo, y Barbeito pues igualmente también cuando ha venido pues también ha dicho, nos ha nombrado y algún artículo sobre Aracena ha escrito, y él siempre le gusta escribir sobre Aracena y la sierra. Bueno, y visitas que hayáis tenido de esas que no se olvidan. Hay una visita o una historia, ¿no? que hay que contar, que es que, bueno, los pasteles de Rufino, dicen, los han probado los reyes, los papas, es una frase también, son de estos dichos que parecen leyenda, pero que en el caso vuestro no lo son. O sea, es verdad que los reyes han probado y estiman los pasteles de Rufino. Y bueno, hay una historia totalmente verídica y real que nos puedes contar, que habéis vivido de pequeñitos en casa con la visita de los reyes aquí a Aracena y su petición especial, ¿no? Sí. Cuéntanos, Pilar. Pues es que el rey Juan Carlos, él conocía los pasteles nuestros porque, bueno, tenía aquí a sus tíos en Aracena, que vivían enfrente precisamente. Y además cuando estaban en Estoril viviendo, a través del marqués de Aracena les llegaban los tocinillos y las yemas. Los tocinillos iban en unos cubiletes que eran metálicos, que había que devolverlos, y ellos después tenían que devolverlos a la confitería. Claro, cuando hacen la primera visita como reyes a toda España, vienen aquí a Aracena y pidieron que se les pusiera de postre los tocinillos y la yema, y de hecho, pues bueno, ahí hay una fotografía en la que está la reina Sofía y que le está dando la mano a mi hermano Francis, que fue muy chiquitillo, lo puso mi madre como representación de la confitería, porque aquel día fue horroroso en Aracena, hubo muchísima gente, claro, mis padres tenían que estar pendientes de la tienda, así que nada, pues
Allí tenemos la fotografía y claro, ellos pidieron esto y sobre todo es el va y viene de los cubiletes de tocinillos de Estoril a Aracena y de Aracena a Estoril, eso siempre, Rafael también, eso lo decía con mucho orgullo, lo comentaba con mucho orgullo. Diría, estos cubiletes han estado en la Casa Real. Esto lo ha tenido el rey en sus manos. Sí. ¿Y conserváis esos cubiletes? Sí, todavía algunos hay. Algunos hay, sí. Ya sabéis, tenéis que decir la famosa frase de Rufino. Es que hay muchas cosas. Cuando abrimos en Navidades la tienda en el Obrador para los encargos, allí hay una representación de cosas antiguas que se pueden ver perfectamente y bueno, es que hay muchas cosas antiguas. Tenéis vuestro pequeño museo. Sí, hay un pequeño museo. Sí, visitable solo en algunas ocasiones. Solamente en Navidad. Solo en Navidad. Bueno, esto que estamos lanzando puede ser una bomba, ¿eh? Eso de que tenéis un museo visitable en Navidad, creo que... Sí, todos los clientes cuando llegan allí a por sus encargos, pues nada, está allí al ladito y está a la vista de los clientes. Y ahí se conservan todas esas curiosidades. Sí. Bueno, pues esa curiosidad que mucha gente cuando va al despacho probablemente en ese ratito de espera que hay que hacer siempre, o casi siempre, en Rufino, excepto los de Aracena, que ya tenemos las horas más pilladas, pues en ese ratito de espera pues se miran las paredes, se mira la vitrina, se mira y bueno, ya tenemos a partir de esta entrevista de hoy muchos datos que nos van a ir aclarando, ¿no?, las dudas pues sobre esa fotografía de los Reyes, ese niño que aparece, que era Francis, en ese día que fue una revolución en la confitería de Rufino, pues porque había muchísima gente en Aracena, sí. Y bueno, con esa petición especial del rey Juan Carlos en aquella época, que quería la presencia de vuestros pasteles en la comida. Eso en cuanto a la historia, yo creo que más o menos hemos repasado. Sí que me gustaría preguntaros, porque sois los niños de esa época, pues cómo vivíais vosotros la confitería y hasta qué punto pues os habéis ido haciendo responsables de una empresa que en la actualidad pues tiene un número importante de empleados y es un poco el sustento de vuestras familias, ¿no? Sois varios hermanos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino para vosotros? Pues mira, nosotros es que se puede decir que nosotros que hemos vivido la confitería desde chicos. De hecho, yo que soy la mayor, pues entré ahí con 9 años, 9, 10 años. Rafa todavía no había nacido. Rafa ha nacido ya en la confitería. Sí. Y bueno, nosotros hemos tenido siempre, pues mi padre y mi madre siempre han sido como una parte, algo que está dentro de la confitería que de ahí no salen, nada más que salían para dormir. Algo así. Entonces, claro, nosotros toda nuestra infancia la hemos vivido ahí. Siempre salíamos del colegio a la confitería a ayudar, llegaba en la época de Navidades, nosotros no teníamos vacaciones, era para ir a ayudar a ayudarles a mis padres. Llegaba el verano y sí que mi padre nos concedía una semanita. Antes de julio teníamos que ir a la playa, bueno, y nos llevaba a la playa antes de que empezara julio, porque antiguamente en julio y agosto había mucha gente aquí en Aracena. Ahora ya julio ha cambiado y bueno, hemos estudiado en las mesas del Obrador, hemos aprendido allí, yo me tenía que encargar de Rafa, como era la mayor, pues me tenía que encargar de Rafa cuando era chiquitillo, de hecho aprendió a andar conmigo y bueno, yo creo, yo lo hice todo entero en la mesa de la confitería, así que, y después pues mis hermanos pues igual. Cuando no estaban en una escalera haciendo los deberes, pues estaban en un banquito o estaban donde quiera que sea, pero siempre por allí por medio, porque claro, era donde íbamos donde estaban mis padres. Y así de esa manera hemos vivido nosotros la confitería y así es como todavía la sentimos nosotros, como si fuera una parte nuestra de la que no nos desprendemos. No nos gustaría desprendernos, más que como un trabajo. ¿Cuántas veces decimos voy a mi casa? Y no voy a mi casa, voy a la confitería. Y eso... El sentido de la responsabilidad que nos han transmitido nuestros padres es exagerado con respecto a eso. Porque desde bien chicos estábamos allí cascando nueces, partiendo almendras, lo que se podía hacer. Y eso te lo van inculcando y tú sin darte cuenta, eso es ya un día a día. Que es un modo de vida, un medio y un modo. Sí, claro.
Vamos, yo Rafa, muy orgulloso. ¿Estás fuera de Aracena en estos momentos? Porque bueno, aunque conserváis, ¿no? Sí. El ser una empresa tradicional, artesana, familiar, pequeña, entre comillas, en el sentido de que estáis aquí en Aracena, no os habéis expandido demasiado, pero sí tenéis tienda en Valverde. Sí, tenemos un punto un punto de venta y un obrador, que es el que yo llevo, con una gente que yo tengo allí también trabajando allí en Valverde. Pero vamos, el de la confitería, que es de todo. Y yo me he hecho un poco más responsable de aquello, pero no dejo de venir aquí un par de veces en semana o 3, según la oferta y la demanda, en un sitio o en otro. Bueno, y en Valverde tiene también ese sentido que tiene en Aracena la confitería Rufino. Sí, sí, además cuando llegan al hospital la gente de Valverde con la cajita de pasteles, dicen, anda, dulce de Aracena no, estos son de Valverde. Y lo toman, y muy agradable, muy contento y la gente, o sea, toman eso ya como suyo. Y llevamos ya allí 11 años, quiera o no quiera, muchos niños la consideran como una cosa propia del pueblo. O sea, no se fían ni que ponga Rufino Aracena, la consideran como algo que es de Valverde. Y bueno, muy contento y muy orgulloso del cliente de Valverde y estoy muy bien. O sea, bueno, sois comedidos en la expansión, digamos, de la empresa, pero bueno, sí que os adaptáis un poco a las necesidades de los nuevos tiempos, a la nueva forma de trabajar desde una empresa, ¿no? O sea que el ser tradicional no está reñido con eso, el conservar ese carácter de artesano y de tradicional no está reñido. Claro, es que, bueno, nosotros somos comedidos en ese tema, pero porque nuestra idea y nuestra meta siempre es que al cliente le lleguen las cosas lo más reciente posible. Por eso en Valverde hay otro obrador, si no, no tendría sentido. Es mucho más rentable tener un solo obrador y que hubiese diferentes puntos de ventas, pero la idea es que al cliente le llegue directamente desde el obrador a la boca. Esa siempre ha sido nuestra idea y eso es lo que nosotros nos han transmitido y es lo que queremos seguir transmitiendo y seguir haciendo. Por eso es el hecho de tampoco de no tener más sitios y el hecho de lo que estuvimos hablando antes de mandar las cosas tan lejos a diferentes puntos de España. Sí. Así garantizáis que al menos en la provincia sí lleguen, sí esté distribuida, ¿no? Sí, así de esa manera sí, porque Rafa también, pues en Huelva, pues los encargos que los clientes de Huelva solicitan, pues él los lleva normalmente y de esa manera sí que lo podemos llevar más o menos. Al estar más en cercanía de otras comarcas, pues también la gente hace de mejor a ellos. Una persona de Beas o de Triguero no va a venir a Aracena por una tarta de cumpleaños, sin embargo Valverde se acerca en un momento y quieren que sea de aquí. Bien, bueno, pero ese es un poco el resultado también de la historia, de los nuevos momentos, pero sí que desde luego Aracena y Rufino son insolubles esos nombres. Sí. Y bueno, este galardón marcará en vuestra historia, pero desde luego habéis recibido otros premios también, además de este que os llega, este galardón turístico, pero sí que este digamos que es el primer galardón aquí, en vuestro pueblo, ¿no? Sí. Con un nombre, con un prestigio que imaginamos que va a ser importante, ¿no? Que vais a señalar, ¿no? Como uno de los hitos dentro de la confitería Rufino, ¿no, Pilar? ¿Es así? Sí, hombre, es que verá, además de que es de Aracena, que además es un galardón turístico. Hemos tenido otros, pero bueno, pues ha sido empresa familiar, ha sido como pastelería también por la Asociación de Empresarios de Sevilla, de empresarios de pastelería precisamente también de Sevilla, pero como turismo y como esa actividad empresarial, pues la verdad es que es el primero. Bueno, pues este lunes imagino que estaréis prácticamente todos, ¿no? Recogiendo ese galardón que será muy importante, en especial para vuestra madre, ¿no? Para Gertrudis, ¿no? Que bueno, no la tenemos hoy aquí, tenemos a sus hijos en representación, pero ella debe estar viviendo esto
con mucha emoción, seguro, ¿no? Sí, sí que lo está viviendo, pero que además va a ser ella quien va a recoger el galardón, porque queremos que sea ella y que la verdad es que ha luchado mucho por esto y ha sido la que realmente ha levantado y nos ha transmitido ese sentir a nosotros y a la gente que está trabajando con nosotros, todo el equipo que formamos la Confitería Rufino. ¿Cuántos sois ahora mismo en Confitería Rufino? Unos 20 y tantas personas. Una familia grande. Sí. Y bueno, es que ella nos transmite a todos y el sentir que nosotros tenemos y la manera de ver también la confitería que nosotros tenemos, eso igualmente ocurre con la gente que está trabajando con nosotros, ¿eh? De hecho, ayer mismo lo decía una de las niñas que están allí en la tienda, dice, es que tu madre nos ha transmitido el querer a nuestro, sí, el mismo a la empresa, y eso halaga muchísimo, y gracias a la gente que están con nosotros también se ha conseguido este galardón, porque sin ellos tampoco se hubiese podido conseguir, porque ellos están de cara al público, están también haciendo los pasteles y están haciéndolo tal como José Luis, como Rafa, están pendientes, porque después Francis y yo estamos más a lo mejor en el tema en la oficina, o estamos más detrás, estamos más, pero Rafa y José Luis, que son los que más están de cara al tema de la producción y pues están con ellos y se transmite. Bueno, pues ese mimo que también vale y que se transmite al público, y bueno, no solo son los pasteles, no solo son las recetas, todo lo demás aporta también esa esencia que tiene la Confitería Rufino. Y bueno, asegurada además la continuidad con una sexta generación que viene ya, los sobrinos, como nos decía Pilar, que vienen ya pues queriendo aprender y entrar en este negocio, en esta empresa, y bueno, mantener una tradición que no se puede perder. Sí, ojalá no se pierda, Dios lo pues, quiera. Rafa y Pilar, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en esta entrevista de la semana. La Confitería Rufino tiene un nombre, se presenta sola, todos la conocemos, pero hoy hemos conocido un poquito más, aunque nos queda seguro mucho más por aprender, pero bueno, sí que un poco más de su historia, del sentir de esta familia que tanto ha peleado por esta confitería, que ahora pues es todo un emblema de Aracena, es un emblema turístico y es un emblema en muchos más sentidos, gastronómico y en otros sentidos. Aracena y Confitería Rufino, Aracena y los pasteles de Rufino es algo que está en la mente de los de Aracena, de los serranos, de los turistas que nos visitan, y esperemos que así sea por muchos años y que este galardón turístico sea un impulso para que os motive a seguir trabajando en esta línea. Enhorabuena a todos, a toda la familia, a todos los trabajadores, también desde esta casa, desde Telearacena, y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y gracias a todas aquellas personas que han hecho posible esto. Bien, bueno, pues nos despedimos y eso sí, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en la entrega de esos galardones turísticos el próximo lunes, día 25, en la Gruta de las Maravillas, un sitio muy especial, en el que seguro que los sentimientos van a estar a flor de piel en esa noche para la Confitería Rufino y para todos los galardonados. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta entrevista de la semana. Hasta el próximo jueves.